Solo el que se sumerge en Dios entiende en qué consiste la resurrección, el cielo, la vida eterna, el reino de Dios. Sábado 23 de noviembre de esta 33ª semana del tiempo ordinario. Qué bueno poderlos acompañar, queridos amigos del canal Televid, en este espacio de la Lección Divina, ya muy próximos a terminar y a cerrar este año litúrgico, mañana con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Pues bien, para cerrar esta semana vamos a orar con el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, versículos del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. ¿Y que resucitan los muertos? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hoy es tu día, Señor, para decirte que seas luz cuando caiga la oscuridad en mi vida. Hoy es tu día, Señor, para pedirte valor cuando llegue la aflicción. Hoy es tu día, Señor, para darte gracias por estar siempre aquí a mi lado. Hoy es tu día, mi Señor, del amor y del perdón. Nos encontramos ahora en el capítulo 20 de Lucas, un pasaje que, como les decía esta semana, hace parte de esas realidades escatológicas, es decir, como del final de los tiempos, que son muy propias de esa última parte del ministerio público de Jesús. Cuando nosotros nos encontramos justo con Jesús en Jerusalén, vamos a ver muchos de estos discursos o de estas discusiones, justo previo a que empiecen los relatos de la pasión. En este caso, pues Lucas nos va a presentar a un grupo de saduceos. Recuerden que son ese grupo de judíos que no creían en la resurrección, distinto a los fariseos y escribas. La mayoría de los escribas, que también son fariseos, ellos sí creían en la resurrección. Los fariseos, los escribas, sí, los saduceos no. Entonces es con los saduceos con los que se encuentra Jesús. Ellos niegan la resurrección y le hacen esta pregunta. ¿Cuál pregunta le hacen? Pues la pregunta que tiene que ver con la ley del levirato. Para nosotros entender la ley del levirato debemos remitirnos al capítulo 25 del libro del Deuteronomio, quien a partir del versículo 5 nos va a explicar en qué consiste esta ley, o más bien lo que prescribe la ley al respecto, que es lo que le citan a Jesús. Entonces, esa ley viene de la palabra Yavam, que significa en hebreo cuñado, o del latín levir, cuñado. Entonces, ¿qué decía esta ley? La ley del levirato. Que la viuda sin hijos, varón, es desposada por su cuñado. El primer hijo se considera como si fuera del difunto y recibe su parte de herencia. Esta institución también existía entre las culturas asirias y los hititas y tenía como objetivo perpetuar la descendencia. Recordemos que en estos pueblos era muy importante la descendencia. No se podían quedar sin descendientes porque de la fecundidad y de la multiplicación de sus miembros, que se multiplicaran, pues dependían la subsistencia del pueblo, de la tribu, del grupo o de la cultura. Eso estaba muy metido en ellos y por eso para ellos la procreación es tan importante,
Por eso para ellos es tan importante multiplicarse y fecundar la tierra, porque era lo que aseguraba que no se acabara su pueblo. Entonces, basados en esto, es que ellos le plantean a Jesús esta pregunta. Bueno, ¿y qué pasa si una mujer sin hijos se le muere su esposo y queda viuda? Y le dice, cásese con el hermano, dice la ley que Moisés prescribió. Y si ese también se muere sin hijos, y así hasta 7 veces. ¿Qué pasa entonces con esa realidad? Y Jesús lo que les va a explicar es algo muy distinto. Ustedes están pensando desde una realidad humana. Y mientras sigan pensando desde esa lógica humana, no van a entender la lógica divina. Que lo que quiere Jesús es que nosotros nos adentremos en Él para entender su lógica. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. He tenido la oportunidad anteriormente de hacer énfasis en lo que consiste la resurrección de los muertos y en esa promesa que nos hace Jesús, en que todos los que creemos en Él no moriremos, sino que tendremos vida eterna. Y en el fondo eso es lo que quieren que entienda Jesús, lo que Jesús quiere que entiendan las personas que lo están escuchando. Pero hoy quiero hacer énfasis en esa lógica divina que a veces nos cuesta tanto a nosotros comprender. Miren, mientras nosotros sigamos empeñados en comprender la lógica de Dios desde la razón, siempre nos vamos a quedar cortos. Porque la lógica de Dios es tan inmensa que nuestra lógica humana, que es tan limitada, nunca la va a poder abarcar, ni comprender, ni entender lo que significan las realidades divinas. Por eso los misterios divinos y la lógica divina, uno no intenta entenderla. ¿Uno qué hace? Se sumerge en ella. Para intentar al menos, o para lograr, gustar la lógica divina, hay que sumergirse en ella, hay que adentrarse en ella. Y solamente cuando yo me sumerjo en él es que medio logro captar en qué consiste la lógica divina. Pero desde que yo me empeñe en intentar explicar a Dios desde la razón, entender a Dios desde la razón y dar razón de Dios desde la razón, siempre me voy a quedar corto. Y eso es lo que le pasa a los saduceos. No podían entender las palabras y el mensaje de Jesús. Para eso era necesario entonces que ellos se sumergieran en Dios. ¿Qué es lo que hacen los místicos? Los místicos, más que intentar dar razón de Dios desde la lógica, entender la resurrección, entender el cielo, entender el reino de Dios, lo que hacen es que se sumergen en ellos. Yo me sumerjo en el reino de Dios, yo me sumerjo en el cielo, yo me sumerjo en Dios. Y al sumergirme en Dios es que Él me empieza a revelar una serie de cosas que desde la razón son muy difíciles comprender. Por eso, hoy yo quiero invitarte a que te sumerjas en Dios. Hoy tuvimos el caso, concretamente, de la resurrección de los muertos que no entendían los saduceos. Solo el que se sumerge en Dios entiende en qué consiste la resurrección, el cielo, la vida eterna, el reino de Dios. Sumérgete en Él, en su misterio. Dile, Señor, yo quiero vivir en ti, yo quiero habitar en ti, yo quiero adentrarme en ti. Y al adentrarte todos los días, porque esto es un trabajo diario, en silencio, en oración, pero sobre todo amando, empezarás a comprender con el corazón la lógica divina. Por eso, Señor, hoy queremos darte gracias porque a pesar de que muchas veces no entendemos cómo es que tú actúas, sabemos que tú actúas. Aunque muchas veces nosotros nos cueste creerte, tú siempre estás allí mostrándonos tu amor e invitándonos a creer y a confiar más en ti. Gracias, Señor, por ser luz. Gracias, Señor, por ser vida. Gracias, Señor, por llenarnos de tu amor y de tu paz. Gracias por estar en nosotros y con nosotros.
Hoy, Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes a sumergirnos en ti, a dejarnos llevar, guiar y conducir por ti. Que seas tú, que sea tu luz la que nos sostenga, nos guíe y acompañe, la que nos mueva. Y que arrojados en ti y adentrándonos en ti, podamos, Señor, gustar de las realidades divinas. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amigos, Dios los bendiga. Qué bueno haber estado con ustedes. Nos vemos ya en casi Navidad. Por lo pronto, recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.